Bienvenidos y bienvenidas a este curso de pensamiento social cristiano. Estamos en la parte final del curso, en las últimas 3 semanas, 2 de ellas de clases y una todavía de evaluaciones o revisión final de los trabajos que se van entregando. Estamos en el grupo teórico número 31, esta es la 14ª semana de trabajo, que va del 26 de octubre al 31 de octubre, es decir, estamos finalizando el mes. El tema es un tema nuevo que vamos a iniciar y con el cual finalizamos el curso, es correlación entre historia, Biblia y acción social transformadora en El Salvador. En realidad no se explica todo ese tema así, sino que lo que hacemos es coger un ejemplo y que está reflejado en el subtítulo que vamos a presentar esta mañana. La dimensión política de la fe según Monseñor Romero. Es el análisis de un discurso que él dio en Lovaina poco antes de su asesinato. Cerramos el curso con este discurso de Monseñor Romero porque es su testamento, su legado, y como pastor y también como miembro de esta sociedad. Como todos sabemos, Monseñor Romero pues, se declaraba él mismo un patriota. Y es bien importante para nosotros comprender cómo entendía él la sociedad y cómo creía que la fe estaba ubicada dentro del marco de la sociedad. La ponderación para esta semana es del 10%, ya es la parte final, como les repito, entonces hay que poner diligencia para obtener los mejores resultados. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? O sea, de este tema número 7, que va a abarcar 2 semanas, el número 14 y el número 15. Es lo siguiente, determinar cuál es la concepción que tiene Monseñor Romero acerca de los pobres y de la iglesia y cómo entiende la correlación entre ambos aspectos en vista a la transformación social. El discurso de Romero en Lovaina es muy interesante y lo vamos a analizar brevemente en este día. Para el desarrollo del tema número 7 vamos a considerar este subapartado titulado La dimensión política de la fe cristiana según Monseñor Romero, discurso en Lovaina. Tomemos en cuenta que todas estas actividades se programamos en esta 14ª semana de trabajo de inicio de año. Este día 26 de octubre y finalizan el 31 de octubre a medianoche. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, evidentemente vamos a utilizar el discurso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y fue pronunciado el 2 de febrero de 1980, 50 días antes de su asesinato, considerado como su testamento teológico y político. Este texto nos da lo esencial de su lectura del Evangelio y de su vida de fe. Ahí les colocamos el link para que puedan acceder y por supuesto también este video que estamos realizando en este momento. Todas estas actividades estarán habilitadas en el aula virtual hasta el día sábado 31 de octubre a medianoche, pero siempre les pedimos que suban antes los trabajos para poderlos realizar con suficiente tiempo, con suficiente antelación. ¿Qué evaluaciones vamos a hacer? Es una sola, ¿verdad? En esta semana es un control de lectura, un análisis textual del discurso de Monseñor Romero en Lovaina. Así que es muy interesante. Hay que leer atentamente el discurso impartido por Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina y hay que responder a 5 preguntas. ¿Cuál es el tema de que trata el discurso? ¿Cuál es la esencia de la iglesia según ese discurso? ¿Cuál es la concepción que el documento presenta acerca de los pobres? Cuarto, según este documento, ¿por cuál motivo era perseguida la iglesia en ese momento? Porque Monseñor Romero habla de eso. Y quinto, resuma lo que el documento entiende por dimensión política de la fe o la relación entre fe y política, que es lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a tratar de entender bien este fenómeno. Control debe presentarse en formato Word, no debe sobrepasar las 2 páginas, el trabajo que debe hacer en modo individual. Y la rúbrica, pues, ponerle mucha atención, ¿verdad?
demuestra que ha leído el documento respondiendo correctamente las preguntas, cita textualmente el documento para sustentar su respuesta y puntualidad en la entrega. Entonces, tomamos en cuenta pues, todos estos aspectos. Voy a pasar inmediatamente a explicar, o sea, me voy a detener en algunos aspectos del discurso de Monseñor Romero en Lovaina, un poco para apoyar, ¿verdad?, la tarea, pero más que todo para entender algunos de los aspectos que fundamentan las ideas que ahí aparecen en ese discurso. Bueno, Monseñor Romero dictó una conferencia el 2 de febrero de 1980 en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, es eso. Eso fue 50 días antes de que lo asesinaran. ¿Cuál es el tema de que habla este discurso? El tema es la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres, una experiencia eclesial en El Salvador, Centroamérica. Ese es el tema, digamos. Para Romero dice, voy a hablarles más bien como pastor que juntamente con su pueblo ha ido aprendiendo la hermosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él, de que la iglesia no es un reducto separado de la ciudad, sino seguidora de aquel Jesús que vivió, trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad, es decir, en la polis. Por eso aquí por política no se entiende la política partidaria, sino que digamos la condición que se genera a partir del hecho de habitar en la polis, en la ciudad. O sea, todo el que habita en la ciudad es un ente político, porque vive en la dinámica no solo del aparato burocrático administrativo, sino también de la vida social, donde se pagan impuestos, donde se viven los problemas cotidianos, etc. O sea, aquí la dimensión política no es partidaria solamente, aunque no la excluye, ¿verdad? Pero más que todo es el hecho mismo de convivir en una ciudad donde se vive y se muere, digamos, en medio de un conglomerado social. Entonces, la primera idea que él desarrolla es que allí él define que él cree en una iglesia que está al servicio del mundo. Esto sitúa a Monseñor Romero en la perspectiva del Concilio Vaticano II, en modo consciente. Dice Romero, como primera idea, aunque todavía muy general, quiero avanzar la intuición del Concilio Vaticano II, que está a la base de todo el movimiento eclesial en la actualidad. La esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia, aquí y ahora. La iglesia está para solidarizarse con las esperanzas y goces, con las angustias y tristezas de los hombres. La iglesia es como Jesús para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que está perdido. Entonces, la esencia de la iglesia, según Romero, consiste en un servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia aquí y ahora. Esto es muy propio para el doctor Romero, ¿verdad? Y aquí es un pensamiento maduro, él no niega, pues que él es un ferviente seguidor del Concilio Vaticano II, eso es bien importante. Después aborda el tema de los pobres. Es un apartado en el cual él hace también su planteamiento acerca de los pobres. Todos ustedes dicen, conocen estas palabras del concilio. Varios de sus obispos y teólogos ayudaron mucho en los años 60 para presentar de esta forma la esencia y misión de la iglesia. Menciono los años 60, o sea, porque la conformación de una nueva iglesia a partir del Concilio Vaticano II y como hemos visto también a partir del documento de Medellín y de Puebla, Medellín 1968 y Puebla 1979, entre los años 60 y 70 se conforma, digamos, una conciencia crítica acerca de la función de la iglesia en el mundo. Entonces, con Romero prácticamente con su asesinato inicia la guerra civil salvadoreña, y con lo cual pues tenemos en su persona, en su figura, un paradigma importante para comprender la historia y la esencia del movimiento cristiano en El Salvador.
Dice Romero en su discurso en la Universidad de Lovaina: nuestro mundo salvadoreño no es una abstracción, no es un caso más de lo que se entiende por mundo. En países desarrollados como el de ustedes, dice, en Bélgica, es un mundo que en su inmensa mayoría está formado por hombres y mujeres pobres y oprimidos, se refiere a El Salvador. Y de ese mundo de los pobres decimos que es la clave para comprender la fe cristiana. La actuación de la iglesia y la dimensión política de esa fe y de esa actuación eclesial. Los pobres son los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio eclesial al mundo. Los pobres son los que nos dicen qué es la polis, la ciudad, y qué significa para la iglesia vivir realmente en el mundo. Permítame, dice Romero, que desde los pobres de mi pueblo, a quienes represento, explique entonces brevemente la situación y actuación de la iglesia en ese mundo que vivimos. Así introduce Romero los puntos que después va a desarrollar. El punto número 1 es actuación de la iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador. Y explica cómo en los últimos años la Arquidiócesis toma como una orientación pastoral en favor de los pobres. Y justamente el primer elemento es la encarnación en el mundo de los pobres dentro de esa orientación pastoral. Como en otros lugares de América Latina, después de muchos años y quizás siglos, ha resonado entre nosotros las palabras del Éxodo. He oído el clamor de mi pueblo, he visto la opresión con que le oprimen. Y así justifica la opción que se ha hecho por el apoyo a los pobres, ¿verdad? Citando el Éxodo, el proceso de liberación. Y cita también a Puebla, ¿verdad? Ahí hemos encontrado a los campesinos sin tierra y sin trabajo estable, sin agua ni luz, en sus pobres viviendas, sin asistencia médica cuando las madres dan a luz, y sin escuelas cuando los niños empiezan a crecer. Y constata la situación de pobreza en América Latina y en El Salvador. Y dice: en este mundo sin rostro humano, sacramento actual del servicio del siervo sufriente de Yahvé, ha procurado encarnarse la iglesia de mi arquidiócesis. Este acercamiento al mundo de los pobres es lo que entendemos a la vez como encarnación y como conversión. Los necesarios cambios al interior de la iglesia, en la pastoral, en la educación, en la vida religiosa y sacerdotal, en los movimientos laicales, que no habíamos logrado al mirar solo al interior de la iglesia, lo estamos consiguiendo ahora al volvernos al mundo de los pobres. La segunda idea es el anuncio de la buena nueva a los pobres. La iglesia tiene una buena nueva que anunciar a los pobres, aquellos que secularmente han escuchado malas noticias y han vivido peores realidades, están escuchando ahora a través de la iglesia la palabra de Jesús: el reino de Dios está cerca, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Es una verdad en nuestro pueblo que los pobres vean hoy en la iglesia una fuente de esperanza y un apoyo a su noble lucha de liberación, dice Romero en ese momento. La esperanza que predicamos a los pobres es para devolverles su dignidad y para animarles a que ellos mismos sean autores de su propio destino. Esto es bien importante, porque para Romero los pobres no son destinatarios de la evangelización, sino que son los protagonistas. Porque es mucho más fácil ver a los pobres así como destinatarios de misericordia, destinatarios de conmiseración, compasión, y tendemos a darles cosas, pensando que con eso solucionamos el problema. No, dice Romero, la concepción que él tiene es distinta. Los pobres tienen que ser protagonistas ellos de su propia transformación, de su propia liberación. Es una palabra, en una palabra, la iglesia no solo se ha vuelto hacia el pobre, sino que hace de él el destinatario privilegiado de su misión, porque como dice Puebla, Dios toma su defensa y los ama. Luego tenemos el punto número 3, compromiso en la defensa de los pobres. La iglesia no solo se ha encarnado en el mundo de los pobres y les da una esperanza, sino que se ha comprometido firmemente en su defensa. Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Y va describiendo, menciona el profeta Amós en estos textos del profeta Amós e Isaías. No son voces lejanas de hace muchos siglos, no son solo textos que leemos reverentemente en la liturgia, son realidades cotidianas cuya crueldad
e intensidad vivimos a diario. Porque está citando como estos profetas denunciaban ya la injusticia. Por ejemplo, existen entre nosotros los que venden el justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerquen un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo con campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse todo con todo el país. En esta situación, dice Romero, conflictiva y antagónica en que unos pocos controlan el poder económico y político, la Iglesia se ha puesto del lado de los pobres y ha asumido su defensa. No puede ser de otra manera, pues se recuerda a aquel Jesús que se compadecía de las muchedumbres. Por defender al pobre ha entrado en grave conflicto con los poderosos de las oligarquías económicas y los poderes políticos y militares del Estado. O sea, aquí menciona una parte de una de las preguntas que hemos planteado, por qué la iglesia era perseguida en ese tiempo. Pero en el cuarto apartado habla específicamente de la iglesia perseguida por servir a los pobres. Esta defensa de los pobres en un mundo seriamente conflictivo ha ocasionado algo nuevo en la historia reciente de nuestra iglesia, la persecución. Ustedes conocerán los datos más importantes y menciona cómo han sido expulsados sacerdotes y asesinados catequistas en El Salvador. Pero bien, dice, si esto se ha hecho con los representantes más visibles de la iglesia, comprenderán ustedes lo que ha ocurrido al pueblo sencillo cristiano, a los campesinos, los catequistas, delegados de la palabra, a las comunidades eclesiales de base, etc. Ahí los amenazados, capturados, torturados y asesinados se cuentan por centenares de miles. Como siempre, también en la persecución ha sido el pueblo pobre cristiano el más perseguido. Entonces, es pues un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los últimos años. Pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido cualquier sacerdote ni atacado cualquier institución, se ha perseguido y atacado aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia, los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido y por ello la iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. La verdadera persecución se ha dirigido al pueblo pobre que hoy es el cuerpo de Cristo en la historia. Eso del cuerpo de Cristo en la historia, eh, eso del cuerpo de Cristo en la historia es, digamos, eso del cuerpo de
Esto en la historia es una tesis de Ignacio Yacuría y que retoma Monseñor Romero. En realidad este discurso le ayudó a prepararlo también John Sobrino a Monseñor Romero. Por eso pues vamos a encontrar muchas ideas de estos dos personajes en el texto que estamos considerando. Veamos ahora el punto número 5, que es la dimensión política de la fe. Esta es, en breves rasgos, la situación y actuación de la Iglesia en El Salvador. La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico en que vive la Iglesia. Probablemente este sea el punto más difícil de comprender, sobre todo porque en El Salvador hay, digamos, una situación en la cual cuando se dice política se entiende una cosa mala o se ve muy despectivamente. Pero la condición política de las personas es algo normal, digamos, aunque uno no lo acepte o no lo asuma, lo más importante es entender que el vivir en una ciudad y en un país ya lo posiciona políticamente a uno, aunque no quiera uno ejercerlo. Desde que uno compra pues un churro, ¿verdad? Una gaseosa, está pagando los impuestos, entonces ya participa de las leyes de ese país. La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico en que vive la Iglesia. Lo que hemos redescubierto es que esa exigencia es primaria para la fe y que la Iglesia no puede desentenderse de ella. No se trata de que la Iglesia se considere a sí misma como institución política que entre en competencia con otras instancias políticas, ni que posea unos mecanismos políticos propios. Ni mucho menos que se trata de que nuestra Iglesia desee un liderazgo político. Se trata de algo más profundo y evangélico. Se trata de la verdadera opción por los pobres de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una praxis liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Esta opción de la Iglesia por los pobres es la que explica la dimensión política de su fe en sus raíces y rasgos más fundamentales, porque ha optado por los pobres reales y no ficticios, porque ha optado por los realmente oprimidos y reprimidos. La Iglesia vive en el mundo de lo político y se realiza como Iglesia también a través de lo político. No puede ser de otra manera si es que como Jesús se dirige a los pobres. Esta, digamos, es la primera parte del discurso de Monseñor Romero en Lovaina, en 1980, 2 de febrero de 1980, un poco antes de ser asesinado. Finalmente, Romero va a hablar de la historización de la fe desde el mundo de los pobres, o sea, aquí va a profundizar acerca de la conciencia más clara acerca del pecado, va a referirse también a la mayor claridad sobre la encarnación y la redención que hay que realizar como miembros de la Iglesia, y va a hablar también de la fe más profunda en Dios y en Jesucristo. Digamos que esta es una parte más teológica. Y luego vamos a tener la conclusión que hace Monseñor Romero a la hora de hablar de ese discurso, la opción por los pobres, orientación de nuestra fe en medio de la política. Para terminar, dice Romero, quisiera resumir lo central de lo expuesto hasta ahora. En la vida eclesial de nuestra arquidiócesis, la dimensión política de la fe, o si se quiere la relación entre fe y política, no se ha ido descubriendo a partir de reflexiones puramente teóricas y previas a la misma vida eclesial, o sea, abstractas pues, o preconcebidas. Naturalmente que tal reflexiones son importantes, pero no decisivas. Estas reflexiones se hacen importantes y decisivas cuando recogen de verdad la vida real de la Iglesia. Hoy, dice, el honor de expresar en este ambiente universitario mi experiencia pastoral no me ha obligado, dice, a hacer esta reflexión teológica. La dimensión política de la fe se descubre y se la descubre correctamente más bien en una práctica concreta al servicio de los pobres.
En esa práctica se descubre su mutua relación y su diferenciación. La fe es la que impulsa en un primer momento a encarnarse en el mundo sociopolítico de los pobres y animar los procesos liberadores que son también sociopolíticos. Y esa encarnación y esa praxis a su vez concretizan los elementos fundamentales de la fe. En lo que hemos expuesto aquí, dice Romero, hemos delineado solo los grandes rasgos de ese doble movimiento. Quedan naturalmente muchos temas por tratar. Se podría haber hablado de la relación de la fe con las ideologías políticas, en concreto con el marxismo. Se podría haber mencionado el tema candente entre nosotros de la violencia y su legitimidad. Esos temas son objeto constante de reflexiones entre nosotros y los enfrentamos en la medida en que se van haciendo problemas reales y aprendemos a dar una solución dentro del mismo proceso. Entonces aquí Romero pues concluye su discurso y quiero leer pues el último párrafo del discurso de Monseñor Romero en Lovaina. Los antiguos cristianos decían Gloria Dei vivens homo, la gloria de Dios es el hombre que viva. Nosotros podríamos concretar esto diciendo, dice Romero, Gloria Dei vivens pauper, es decir, la gloria de Dios es que el pobre viva. Creemos que desde la trascendencia del Evangelio podemos juzgar en qué consiste en verdad la vida de los pobres y creemos también que poniéndose del lado del pobre e intentando darle vida, sabremos en qué consiste la eterna verdad del Evangelio. Bueno, este es el planteamiento para esta semana, es un estudio del discurso de Monseñor Romero en Lovaina, un discurso que tiene un título muy sugerente y muy actual, La dimensión política de la fe desde la opción por los pobres, una experiencia eclesial en El Salvador, Centroamérica. Bueno, que tengan una semana muy fructuosa, que Dios les bendiga.